anime comienza contándonos que hace cientos de años atrás existió una lanza capaz de acabar con el mal de los demonios, conocida como la lanza bestial. Pero bueno, que en eso vemos a este viejo hablando con su hijo, a que le recuerda que el templo en el que viven había traído la paz a muchas almas hace cientos de años atrás. Además le dice que en este lugar se encontraba guardada la lanza que perteneció al cazador de demonios. Y bastante interesante, ¿no? Bueno, sigamos. La cosa es que resulta que este man, que es nuestro prota, que se llama Ushio, le vale madres todo lo que le dice su viejo y se comienza a agarrar de madrazos con él, puesto que por más que el viejo le repite la historia, nunca le ha enseñado esa lanza tan famosa. Pero bueno, que ahí el viejo se va de viaje por un tiempo, así que le encarga a nuestro prota que cuide del templo, dejándole de recado unas tareas, donde ahí más tarde el prota se pone a ello, pero este se termina cayendo, pues su zapato había quedado atrapado en una compuerta, donde en eso y sin dudarlo intenta abrirla, sacando así una tremenda fuerza, hasta que rompe el suelo para abrirla, aunque este se cae al sótano. Pero lo que nadie esperaba aquí es que detrás de él había un monstruo. Espera, ¿cómo? Sí, gente, como escucharon, esto obviamente recaga de miedo a nuestro prota, pero ahí la bestia con una sonrisa tenebrosa le dice que le saque la lanza, pues por más que él lo intente le sería imposible sacarse la lanza bestial. Además le dice que solo un humano podría hacerlo, así que bueno, en eso el prota le pregunta qué haría cuando se la sacara, a lo que el malote le dice que se los comería y destruiría el mundo, aunque esto no le causa nada de risa al prota, así que decide irse, aunque en eso el monstruo se arrepiente e intenta convencerlo, pero gente, el prota no confía nada y lo vuelve a encerrar, a pesar de que la bestia le diga que haría lo que fuera. En fin, que ahí el prota se va a clases, donde de camino se encuentra estas dos hermosas waifus, la pelirrubia que se llama Mayuko y la otra chica es Asako, su amiga de la infancia, donde ya en clases vemos que el prota es muy talentoso en los deportes, aunque bueno, siempre se termina peleando con Asako. Pero bueno, gente, vamos a lo importante, que ahí más tarde el prota regresa a casa, donde por más que quiera decide ignorar a la bestia. En eso las dos waifus de antes iban a ver a Ushio para que este les devuelva unos cuadernos de la escuela, pero en eso mientras hablaban, el prota ve a un monstruo al lado de Asako, o bueno, realmente cientos de ellos. Ahí este le advierte a las waifus, pero estas no ven nada, así que el prota comienza a ponerse re asustado e intenta alejarlos de las waifus, aunque como estas no lo ven y actúa raro, bueno, se lleva un madrazo. En fin, que ahí el prota sin pensarlo corre hacia el monstruo del sótano, preguntándole que qué carajo pasaba, y tras cagarse de risa le explica que estos eran insectos demonios que fueron atraídos por su aura demoníaca que estuvo encerrada por más de 500 años. Así que bueno, le dice que mientras más tiempo pase, todo se empezaría a llenar más de demonios y que con el tiempo todas las personas serían capaces de verlos. Ahí el prota, al saber que las waifus estaban en peligro, salta hacia él, donde le pide que destruya a todos los demonios. Luego se acerca a él y tras usar una gran fuerza logra sacarle la lanza bestial, pero ahí la bestia lo ataca sin pensar, para luego decirle que se los comería. Pero esto encabrona al prota, quien termina activando un poder que absorbe toda la aura demoníaca. Además que ahí el prota re enojado le grita que eso no era justo, convirtiéndose así en una especie de samurái ultra chetado. Esto asusta tanto a la bestia que corre y sin dudarlo se pone a eliminar a todos los insectos demoníacos, donde bueno, finalmente logran eliminarlos a todos, donde en eso Ushio vuelve a la normalidad, además de decirnos que la lanza le dijo que había sido creada hace 2000 años atrás para derrotar así a cualquier demonio, y que quien la usa se convierte en una bestia capaz de derrotar a cualquier demonio. Pero bueno, que ahí el monstruo planeaba irse, pero Ushio lo detiene, pues sabe que su aura seguiría trayendo demonios, por lo que le termina obligando a quedarse con él, donde ahí vemos que mientras lo cargaba en su espalda, le termina dando el nombre de Tora. Bueno gente, tras esto vemos una estatua de piedra que emanaba un gran poder. Y te preguntarás ¿qué carajos es esto? Bueno, después vas a saber. En fin, que ya en otro día vemos que Tora acompaña al prota al colegio, pero le deja claro que si no fuera por la lanza, él se lo comería sin pensarlo. Aunque bueno, ahí se lleva un madrazo de parte del prota, donde luego de esto termina viendo a las waifus de antes, quienes realmente se piensan que lo que había pasado el día anterior fue un sueño. Pero bueno, que ahí las chicas se van, pues les habían dado la tarea de ir a buscar unos antiguos libros o un viejo edificio de la academia. En eso las waifus van a este lugar con más compañeras, pero ahí se encuentran a la estatua del comienzo, que medio que asusta a todas, aunque en eso Asako se las da de valiente, y cuando mira la estatua, esta termina sacando un destello que les recaga de miedo, aunque bueno, no le da mayor importancia, y así siguen con los mandados. Ahí volvemos con el prota y Tora, donde la bestia estaba reenganchada a la clase, pero ahí de pronto
pronto la lanza comienza a emanar un ruido, cosa que alerta al prota, quien sale corriendo de la clase y se termina encontrando una waifu que tenía la mitad del cuerpo petrificado, por lo que corre al viejo edificio. Sin embargo, ahí las waifus ya habían desaparecido. Tras esto, el prota le pide ayuda a Tora, pero este no quiere ayudar, pues él sigue odiando a los humanos y todo lo que tenga que ver con ellos. Así pues, Ushio, ya enojado, se transforma en su modo bestia y termina obligando a Tora a que le diga lo que sucede. Ahí este le cuenta la historia del devorador de rocas, criaturas capaces de llevarse a los humanos a sus mundos, donde tras una barrera los termina convirtiendo en rocas para luego comérselos. Ahí nos damos cuenta que las waifus seguían en el edificio, pero estas estaban atrapadas, lo que es la barrera del devorador de rocas, donde bueno, ahí Asako, cuando estaba frente a la bestia, recuerda cómo el prota siempre la animaba en los momentos difíciles, por lo que esta se mantiene firme, aunque bueno, el malote ya la estaba petrificando. En eso el prota entra al edificio, para luego en su modo bestia abrir la barrera al mundo del devorador, donde rápidamente le manda un gran golpe al malote. Sin embargo, ahí Tora le dice al prota que ese realmente no era el enemigo, pues ahí sale un demonio del samurái de roca, que termina dejando bien en la F al prota. Ahí el malote muestra su verdadera forma, y lo peor es que atrapa al prota obligándolo así a volver a su forma humana. En eso, y ya cuando le empezaba a petrificar, vemos que la barrera se iba a cerrar, pero antes el prota le suplica a Tora que lo ayude. Y aquí todos pensamos que lo ayude él, supongo, ¿no? Pues no, pues realmente le pide ayuda para que se lleve a las waifus. Así es como tras pensarlo un poco, Tora decide ayudarlo. O bueno, solo las waifus, pues deja al prota ahí bien solo, donde en eso Ushio lo único en lo que piensa es en que si pudiera tomar su lanza haría más cosas. Sin embargo, este ya iba a aceptar su muerte, pero ahí Tora le grita que él sería el monstruo que lo comería. En eso el devorador lo ataca, pero mientras esto pasa, vemos que el prota ya en sus últimas palabras dice que desearía tener la lanza. Sin embargo, y tras esto, la lanza de la nada llega sola y lo impacta, para luego romper la piedra y dejarlo libre. Y no solo esto, gente, sino que también mantiene la barrera abierta, para que de esta forma le dé chance a Tora de acabar al malote con su poder de rayo, el cual causa una gran explosión, que termina lanzándolos lejos por los aires. Pero lo peor es que el malote, que ahora es un 100p gigante, se queda con vida, aunque esta vez el prota ya con toda su fuerza logra derrotar de un golpe al monstruo, para finalmente despetrificar a las waifus y huir del lugar. Y ok, gente, tras esto nos cuentan el pasado de Tora, y como este era una criatura muy temida por todas, pues atacaba sin piedad a quien se le ponga por delante. Sin embargo, un día apareció un samurái con una lanza muy poderosa, con la que logró hacerle frente, y tras 5 días de intensa batalla, el samurái logró clavarle la lanza al monstruo, quien quedó inmovilizado en ese lugar. Fue así como se construyó un templo en el que mantuvieron a la bestia por más de 500 años. Y bueno, que vemos que esta historia se la está contando su padre a Ushio, diciéndole que la regla que no podía ser ignorada era que nadie podría sacar la lanza bestial. Y bueno, gente, creo que el prota se adelantó. Pero bueno, que ahí Ushio, bien descaradamente, se va del lugar con la lanza en sus manos. En eso las waifus iban a buscarlo, pero ahí se topan al pobre viejo re sorprendido por lo que hizo nuestro prota. Pero bueno, gente, cosas que pasan. Tras esto vemos al prota en una exposición de arte, donde en eso termina viendo una de las pinturas del lugar, que se veía bien triste y oscura, donde ahí Tora reconoce que quien pintó el cuadro podría ser un demonio. ¿Y cómo lo sabe? Ni pinche idea, pero bueno. En fin, que ahí al otro día, el prota se encuentra a esta waifu llamada Hanyu, quien era conocida por haber intentado irse a San Pedro 4 veces. En eso el prota la reconoce por su pintura, lo que lo reemociona, pues él quería que ella modele para él en un dibujo. Así pasa la tarde y el prota le insiste a la waifu que modele para él, pero en eso la chica le dice que su padre había muerto y que si él se acercaba a ella, la muerte lo buscaría. Cuando, dicho y hecho, aparece un camión a gran velocidad que casi acaba con el prota, de no ser porque el man se puso en modo fachero y lo cortó a la mitad. Pero bueno, gente, tras esto, Ushio habla con su waifu, Asako. Y sí, gente, no es su waifu, pero bueno, ya me entienden. Esta le termina contando el pasado de la waifu Hanyu, y es que esta había sido transferida a la escuela. Sin embargo, siempre se alejaba de todo el mundo, aunque nuestra waifu Asako siempre intentaba pasar tiempo con ella, lo que parecía hacerla feliz. Sin embargo, cuando un chico intentaba acercarse a ella, la cosa cambiaba, pues un destino muy oscuro le esperaba, ya que todos los chicos valían madre. Esto llevó a la waifu a sentir una gran culpa, por lo que un día intentó irse a San Pedro. Y ya saben a lo que me refiero con irse a San Pedro, ¿no? Sí. Bueno, fue así como con el tiempo ni siquiera Asako pudo estar a su lado. Pero bueno, ya por la tarde, el prota iba de regreso a casa, cuando se encuentra con el man de tercero, y le advierte que no se acerque a Hanyu, aunque al final
final el men le termina contando lo que realmente ocurría, y es que él siempre fue muy cercano a la waifu, pero un día que fue a su casa había visto al padre de la waifu envuelto en una locura, y como si este realmente fuera un demonio. Fue así como a los días el padre de la waifu murió, pero este terminó despertando como un demonio, quien no dejaría que nadie se acerque a su hija. Y ok gente, así es como pasa otro día, donde el prota intenta acercarse a la waifu. Sin embargo hay un tornado aparece, donde luego sale este demonio de antes, quien le dice que se aleje de su hija, para luego atacar al prota. Pero ahí cuando le iba a madrear, aparece Tora, quien sin piedad lo vence, pues como dice siempre, él sería quien se coma al prota. En fin, que tras esto, la waifu se va corriendo, pero ahí aparece su amigo de la infancia, quien junto con el prota terminan llegando a esta antigua casa, donde ahí vemos que la waifu se iba a lanzar un piquero al suelo, para irse directo con Jebus. Sin embargo, el prota con su lanza logra junto con el otro man salvarla. En eso su amigo le dice que él ahora siempre estaría con ella para protegerla, donde ya con esto se arma de valor y decide seguir con su vida. Pero esto, como vemos, reenoja al demonio, quien intenta llevarse a la waifu y al man al cuadro que tenía. Ahí el prota hace lo que puede, pero este no logra nada. Ahí Tora espera que el prota le suplique ayuda. Sin embargo, esta vez este no hace nada, lo que lo resaca de quicio. Así que al final decide ayudarlo. Ahí lo termina sacando. Además que Tora entra al cuadro y se termina madreando al demonio, donde finalmente Ushio, para cerrar el portal, termina cortando el cuadro con su lanza, aunque ahí se interpone la waifu. Pero tranquilo gente, que la lanza solo servía para acabar con demonios, y fue así como apareció el espíritu bueno del padre, quien le agradece a todos y se va. Pero no solo esto, sino que vemos que el cuadro ahora era colorido y feliz. Y gente, algo positivo, un final bonito. Pero gente, así pasó otro día, donde vemos que una extraña roca iba a ser movida por esta gente, aunque había un anciano ahí que les advertía que no lo hagan. Pero bueno, que al final lo hicieron igual. Pero tras eso salieron unos demonios que se comieron a los obreros. Pero realmente estos solo buscaban venganza de una mujer, la cual fue la mujer que los dejó encerrados en la roca. Bueno, así pasa otro día en donde vemos que el prota ve por las noticias lo ocurrido con los obreros, donde en eso llama a Tora, y ya en su modo fachero y bastante enojado por cierto, culpa a Tora de haberse comido a los obreros. Y bueno, que así el prota lo comienza a atacar, a pesar de que Tora le dijo varias veces que él no había hecho nada. Pero bueno, que Tora, al ver que el prota estaba cada vez más pro con su lanza, decide irse por un tiempo, y ahora sí que sí planeaba comerse a algunos humanos. En fin, en eso vemos a Asako, quien tuvo un contratiempo, así que le dice a su amiga Mayuko que tendría que ir sola de compras. En eso el prota va a donde había ocurrido el desastre, donde se encuentra el anciano que les había advertido a todos. Ahí él le cuenta que hace tiempo atrás una waifu psíquica con un gran poder encerró a los demonios con la piedra. Ahí el prota se da cuenta que se parece mucho a Mayuko, pero bueno, que ahí el prota le cuenta todo. Y es que hace muchos años atrás en un pueblo se habían visto envueltos por el ataque de unos demonios, donde no encontraban ninguna solución, hasta que un día una waifu fue al bosque por sí sola para enfrentarse así a los demonios, donde los logró encerrar en una caja encima de esta gran piedra. Y bueno, que el abuelo le dice a Ushio que ahora los demonios irían por la persona más idéntica a la waifu de aquella vez. Y bueno, que el prota se pone a pensar en que Mayuko era muy similar a esta chica, así que rápidamente se pone a buscarla, donde justo en eso Tora se encuentra con ella, y de hecho se la quería comer, pero en eso siente una presencia extraña, y esta era la presencia de los demonios que iban por la waifu, donde ahí justo cuando la iban a madrear, llega el prota con su lanza a salvarla, y así comienza su pelea, aunque el man no les hace ni un rasguño con su lanza, pero los que sí lo hieren rápidamente son los demonios al prota, y de hecho estos ahí intentan comérselo, dejándolo así muy herido. En eso vemos a Mayuko ser perseguida por los malotes, pero ahí cuando se iba a ir con Jebus, llega Tora a rescatarla, o bueno, rescate no sé porque se la quería comer, pero en fin, sigamos. En eso los demonios le advierten a Tora que se lo comerían, pero cuando lo atacan, el man se madrea a uno de ellos como si fuera una pinche hormiga. Ahí por unos segundos logran inmovilizarlo, pero este se libera rápidamente y termina comiéndose a uno de los demonios. Todo esto mientras los otros perseguían a Mayuko, aunque ahí al instante vuelve a llegar Tora, donde los demonios lo atacan como lo hicieron con Ushio, pero el nivel de Tora era muy superior, pues este los termina electrocutando, y en eso uno de los demonios se le escapa, donde antes de valer madres quería comerse a Mayuko. Sin embargo, en el último instante aparece el prota y lo manda a valer madres. Ahí Tora, al ver que era amiga del prota, se arrepiente de comerla, pero además de esto Ushio le pide disculpas por haber pensado que él había sido el culpable de todo esto. Pero bueno, que al final Mayuko le regala una hamburguesa a Tora. Y bueno gente, ahora nos vamos a China, en donde vemos a un exorcista acabando con dos demonios con forma de humano, a los cuales termina castigando con
con un enorme poder. En eso vemos un recuerdo de cómo una bestia lo había herido en la cara hace mucho tiempo atrás, y bueno, que ahora se dedicaba a buscarla desesperadamente. Y para su sorpresa termina viendo por la televisión al mismísimo monstruo que se había visto supuestamente en Japón, y con este nos referimos a Tora. En fin, así pasamos a la noche, en donde vemos que Tora intenta atacar al prota. Esto al parecer era por algo de la lanza, pero bueno, que el prota piensa que lo hacía para comérselo, así que ahí intenta atacarlo, donde Tora lo contraataca dejándole una marca en la cara. Pero bueno, que en eso volvemos con el exorcista, quien ya había llegado a Japón. En eso este iba caminando cuando se encuentra unos bravucones, por lo que bueno, decide darles lo que se merece, dejándolos así bastante en la F. Y ahí cuando iba a acabar con uno, llega el prota. Sin embargo, ahí el exorcista ve la aura de Tora encima de él, por lo que lo ataca con todo lo que tiene, pidiéndole así toda la información que tiene sobre Tora. Pero como el prota justamente andaba enojado con Tora, pues no tiene mucha información. Y el exorcista, al ver que este man no le servía, lo iba a mandar a San Pedro, pero justo ahí la lanza vuelve a salvarlo. Así es como ambos terminan hablando, en donde el man se disculpa, pero le pide por favor que lo ayude a acabar con la bestia. Pues bueno, gente, un poco de contexto. Resulta que el man nos cuenta su pasado y como un día este salió a hacer unas cosas, dejando así a su familia en su casa. Sin embargo, al volver por la noche, una bestia lo atacó dejándole una marca en la cara, donde al despertar se dio cuenta que su familia había valido madres. Así es como el prota se decide ayudarlo, diciéndole en dónde estaba Tora. Y bueno, que ahí rápidamente ambos se encuentran y comienza la batalla, mientras que el prota intentaba seguir con su vida. Y una decisión bastante abrupta, pero bueno, qué sé yo, hacía el prota. Así es como pasa otro día, mientras vemos que la batalla entre ambos seguía a flor de piel, pues resulta que ambos eran bastante parejos en cuanto a nivel de poder se refiere. Pero bueno, todo esto sucedía mientras el prota iba a clases como siempre, aunque sí se notaba que estaba muy distraído, lo cual también nota la waifu Asako. En eso, mientras el prota regresa a su casa, la waifu lo termina siguiendo, hasta que de la nada lo golpea, diciéndole que enfrente a aquello que lo tenía tan deprimido, y que si no lo lograba, ella iba a estar ahí para apoyarlo. En fin, así el prota se arma de valor, y cuando el exorcista iba a acabar con Tora, este llega y lo defiende, explicándole que él no fue la bestia que acabó con su familia, pues resulta que Tora había estado 500 años encerrado, y además la marca que tiene él en el rostro era diferente a la que le había hecho Tora al prota. Vamos, gente, que realmente no podría haber sido él. En eso el man, lleno de ira, comienza a madrear al prota, quien seguía decidido a interponerse en el ataque, donde al final Ushio le manda un madrazo que por fin lo hace cambiar de opinión, donde bueno, ya más tarde el prota despierta curado, donde vemos que el exorcista seguía buscando a aquella bestia que acabó con su familia. Y bueno, ya el otro día Ushio estaba hecho peja, y Tora por un segundo pensó en acabarlo, pero este se arrepiente, diciendo que olvidaría eso de comerlo por un tiempo. Y bueno, es así como pasamos al típico capítulo de la playa. O tal vez no. Pues bueno, o sea, ahí al comienzo vemos a todos disfrutar. Y en serio, a todos. Pues vemos que hasta Tora está tomando sola y a lo chill. Aunque en eso vemos a un niño que andaba molestando por la playa, donde el prota lo regaña y toda la cosa. Pero al final este se va corriendo. Donde tras esto vemos que los abuelos de Asako les dicen que ese niño había perdido a su madre y que por eso andaba tan rebelde. Pero bueno, gente, en fin. Que en eso vemos a Tora disfrutando del océano. Pero en eso siente una presencia extraña, donde de la nada aparece este man llamado Umisato, quien al parecer era el rey de aquel océano, pues él controlaba a los monstruos que habitaban en estas áreas. Aunque la cosa aquí es que este le pide ayuda, pues había una bestia marina, un llamado Ayashaki, que estaba causando problemas. Este básicamente era un monstruo gigante que devoraba humanos y pequeños demonios. Pero bueno, que ahí volvemos con el niño molesto de antes, aunque esta vez el prota de una le manda un madrazo, lo que hace que este se vaya llorando del lugar. En eso el niño se encuentra con unos bravucones, quienes le rompen parte de su celular. Sin embargo, ahí llega Asako y los termina madreando todos, donde por fin el niño medio que se lleva bien con alguien. Pero quien no se lleva bien con alguien es Tora, pues este se había puesto a luchar contra el monstruo gigante, quien debido a su gran fuerza se lo termina comiendo. Y espera, ¿cómo? Sí, gente, como escucharon. Pero antes le pide a Umisatoi que buscara a Ushio en la playa, y que él sería el único capaz de acabar con las bestias. Donde por otro lado, vemos que la waifu Asako termina pasando el rato con el niño de antes, en un bote. Sin embargo, ahí de la nada, se les aparece la bestia gigante. En eso el Ushio siente algo, como una especie de voz que lo llamaba, donde se termina encontrando al rey del mar, que le dice que Tora necesitaba su ayuda. Y bueno, que ahí también se entera que la waifu estaba en peligro, la cual por cierto estaba siendo rodeada por unos espíritus malignos dentro de la bestia. Aunque bueno, que ahí Tora lo ve y la salva, mientras que el prota termina encontrándose a la bestia. Ahí este lo intenta atacar como puede, donde tras darle un buen golpe, logra romper una barrera y también hacer que el monstruo
Ushio abra la boca para que así este pueda entrar y rescatar a los demás. En eso vemos que mientras los demás esperaban, la waifu les cuenta que Ushio había perdido a su madre cuando este era pequeño y que con ello se había puesto rebelde como el niño. Pero bueno, que la cosa se pone compleja, pues ahí el monstruo comienza a devorar a todos, donde los termina arrastrando rápidamente. Sin embargo, el prota llega y logra ayudarlos. Sin embargo, la waifu estaba muy complicada, por lo que Ushio, tras predicarle la palabra al niño, termina haciendo que este se arme de valor y logra salvarla. Pero que ante esto no sirvió de mucho, pues la bestia los iba a comer igual. Aunque, ojito, que ahí la lanza actúa por sí sola nuevamente y va con todo hacia el monstruo, logrando herirlo enormemente. Y bueno, ya con esto, Tora y Ushio comienzan a madrearse a la bestia hasta que finalmente acaban con ella. Bueno, que en eso vemos un flashback en donde el rey del mar se reenoja con nuestro prota al saber su apellido, pues menciona que su madre es una persona horrible. Pero bueno, tras esto el prota llega a su casa y reemputado habla con su padre, preguntándole sobre qué carajos había pasado con su madre, porque bueno, él solo sabía que había muerto, pero al parecer eso no era cierto. En eso el viejo lo ignora completamente con respecto a lo de su madre, pero le hace unas preguntas sobre la lanza y si es que acaso la estaba controlando mejor, a lo que el mal le dice que sí. Y bueno, sin más el viejo se va a resolver unos asuntos que tenía pendientes, donde tales asuntos eran exorcizar a unos demonios que estaban atemorizando a una familia, cosa que el man resuelve sin problemas y luego hace unas llamadas a sus jefes, pues debe de darles una información importante. Ahí termina llegando y vemos que les habla a estas personas que se había liberado la lanza bestial y que más encima lo había hecho su hijo, y que más encima aún una bestia lo había poseído y que ahora estaba con él de compañero. Esto, como vemos, molesta mucho a los hombres que estaban ahí. Sin embargo, la jefa de todos les dice que la vida del prota nunca volvería a ser una normal, cosa que el viejo acepta y le dice que no hace falta que acaben con la bestia, pues él supervisaría todo, y si ve que la bestia o su propio hijo son un problema, pues él acabaría con ellos sin pensarlo. En fin, así pasa la noche y el viejo, ya estando con Ushio, le pregunta que por qué quería saber tanto sobre su madre, a lo que el prota solo dice que no quiere vivir una mentira y que solo quería poder ver la verdad. Ahí vemos que sin hablar el viejo le da dinero y aquí todos pensamos que era para que no pregunten más pendejadas, pero realmente era para que él mismo viaje y descubra quién era su madre. Aunque ojito, que ahí el viejo de la nada se pone a luchar con Tora, donde vemos que ambos son muy poderosos y se mantienen muy parejos, pero obviamente ahí el prota lo intenta detener, transformándose así en su modo fachero. Aunque tranquilo gente, que al parecer el viejo solo lo había atacado para demostrarles a los monjes que aparecen ahí de la nada que Tora no sería un problema y que realmente él lo tenía todo controlado. Sin embargo, estos no lo aceptan, ni por un poquito, por lo que se disponen a acabar con Tora, donde ahí uno de ellos logra sacar un gran poder mágico que deja inmovilizado a Tora, pero este medio que se pega un power up y logra sacar una fuerza extraordinaria con la que acaba con el enemigo. Y bueno, así finalmente el viejo y Tora terminan acabando con los demás, donde en eso el prota despierta y vemos que su padre le dice que parta su viaje cuanto antes y que aunque sea duro, que lo afronte sin mirar atrás. Y bueno, que ahí en un cambio de escena vemos a un piloto que estaba a punto de valer madres debido a este monstruo, pero en eso pasamos con el prota, quien iba a tomar justo un avión para emprender su viaje, pero ahí este man de traje vemos que habla con alguien, explicándole justamente a esta niña que su padre había valido madres debido a un monstruo y que aunque no se lo creyera, esa era la verdad. En eso el prota queda reenganchado con lo que hablan y bueno, ahí Tora le explica que ese demonio era un Fusuma, criaturas que viven en el cielo pero que suelen bajar a la superficie para devorarse a las personas. Ahí Tora le cuenta que él se había enfrentado a uno de ellos hace tiempo, aunque había sido un enemigo bastante molesto. En fin, que ya en el avión el prota termina hablando con la waifu de antes, donde tras tomarla de la mano y crear un leve malentendido, ella le cuenta que su padre, que era piloto de avión, se había ido con G-Bus en un vuelo que tuvo. Ahí le cuenta que el man de traje insiste en que fue un monstruo, pero ella no le cree y de hecho piensa que él había sido el culpable. Pero bueno, que rápidamente el monstruo aparece, donde vemos una especie de demonio verde recontra horripilante. En eso Tora le dice que use su lanza, a la cual vemos que llama y de forma bien fachera aparece, transformándose así el prota en su modo pro. Ahí en eso el malote ataca al man de traje, que mantenía el avión en marcha, pero el prota sin rodeos obliga a Tora para que los ayude a vencer al enemigo. Así es como tras verse las caras, nuestro compa Tora le lanza fuego de su boca, cosa que por cierto era su punto débil. Y bueno, que la cosa parecía ir bien,
bien. Pero realmente no iba tan bien, pues Tora no podía usar mucho esa habilidad que tenía de fuego, por lo que sus demás ataques no le servirían de nada. En eso el hombre de traje, o sea, el que intentaba mantener el avión, había recibido un ataque que lo tenía bastante la F. Pero bueno, en eso aparece Tora y le dice al prota que la lanza sería lo único que podría servir. Así que sin más opción, el prota y la waifu de antes van sin miedo al éxito para debilitar al demonio. En eso Tora logra inmovilizarlo, para que así con todo su poder terminen clavándole la lanza al malote. En eso, desde la lejanía, una fuente de control detecta la amenaza, por lo que mandan rápidamente a unas naves militares, donde en eso el man de traje habla con ellos y los convence de que el fuego les permitiría ganar. Pero para esto el prota tendría que alejar al monstruo de la nave, por lo que ahí se arma de valor y ya encima del avión corre hacia el enemigo para luego cortarlo con la lanza. Y bueno, de este modo las naves lanzan el misil y mandan al malote a San Pedro. Y bueno, como detalle, tras esto, Tora se hizo el crack y terminó aterrizando el avión con su propia fuerza, lo que bueno, lo dejó como todo un fachero, la verdad. Y ok, tras esto vemos una bestia con una gran sed de sangre, la cual era perseguida por otros dos demonios de su especie. Sin embargo, estos dos no eran malos. Pero en fin, volvamos con el prota, y vemos que tras arreglarse un poco, iba caminando por la ciudad, cuando de pronto cosas raras pasan, y ahí de la nada su lanza lo defiende de un ataque de estas bestias llamadas Kamaitashis, a las cuales derrota fácilmente. Pero en eso esta hermosa waifu le pide que por favor los escuche. Así es como terminan llegando a la casa de estas personas, donde estos les explican que son criaturas de grupo y que entre tres Kamaitashis tienen una rutina en la que bueno, asustan a los humanos para que estos no les roben sus tierras y puedan así seguir viviendo tranquilos. Pero al parecer el hermano de ellos eligió el camino de la maldad, donde es por esto que le piden al prota que lo elimine. Esto realmente encabrona a Ushio, pues no pensaba hacer algo así, pero al escuchar que la gente del pueblo corría peligro, se lo piensa dos veces. Y bueno, por otro lado, mientras estos hablaban, la waifu habla con Tora, a quien le dice llena de rabia que los humanos los echaron de sus tierras. Y bueno, como ya la waifu andaba reemputada, termina menospreciando a Tora, diciendo que alguien como él no podría ayudarlos. Esto obviamente lo reenoja, y cuando se iba a madrear, la waifu le termina cortando su brazo. Espera, ¿cómo? Siguiente. Y más encima, justo en eso aparece el hermano malote de la familia, quien se pone en su modo bestia y lleno de rabia por los humanos, ataca al prota, dejándolo inmovilizado y prácticamente la F. Aunque ahí cuando le iba a rematar, justo llega Tora quien lo salva. Ahí el malote se va, pero Tora ve que el prota estaba prácticamente la F, así que reemputado les pide ayuda a los otros, donde bueno, la waifu con una medicina rara logra sanarlo. En eso el man despierta y al ver que Tora estaba sin su brazo, le hace un vendaje rápido y se van a buscar al malote, donde al final lo encuentran. Y en eso la waifu intenta hablar con él, pero el malote ahora sí, sin pensarlo, comienza a atacarlos, donde esta vez Ushio logra encestar un golpe. Sin embargo, el malote termina haciéndoles caer unas rocas encima, donde vemos que Ushio termina sosteniendo una gran roca, mientras que Tora intentaba salvar a los hermanos. En eso, Ushio le dice al malote que él lo entendía, pues él de niño iba siempre a un parque, que lo ayudaba a estar feliz tras la muerte de su madre. Sin embargo, un día lo demolieron para hacer una fábrica, lo cual le dejó un gran odio. Pero bueno, que en eso vemos que llegan varios humanos, donde además se genera un incendio, por lo que estos salen huyendo del lugar. Pero al ver que Ushio estaba pidiendo ayuda, vemos que varios humanos llegan y logran así salvar a los demás. Y bueno, con esto vemos que Ushio había hecho cambiar al malote. Sin embargo, este de la nada lo ataca, pero Ushio se logra defender con su lanza. Y ya con esto y con una triste escena llena de lágrimas, vemos que el man se termina desintegrando. En fin, y en un cambio de escena, vemos que entre estos monjes llega quien parece ser el sacerdote jefe, quien también vemos que había hablado con la jefa de la vez pasada. Y bueno, que esta le dio las órdenes de no atacar más a Ushio ni a Tora, sino de vigilarlo como un posible sucesor de la lanza bestial. Y bueno, que ahí volvemos con el prota, quien estaba en unas aguas termales con Tora, cuando en eso escucha una voz, quien resultó ser una waifu peliblanca. Esta, al verlo, de la nada se va corriendo, y en eso vemos que la waifu llega a su casa, en donde su padre con esta abuela la tratan como uno inútil, que si no fuera por ellos, ella estaría en la F. Pero no solo esto, sino que ahí también la obligan a rezarle a un supuesto dios, donde ahí la encierran en esta pieza, y en eso aparece esta niña, y él le dice que quiere salir de ahí, a lo que la waifu bien apenada le dice que no pueden. Pero bueno, así pasa otro día, y el prota justo se encuentra con la waifu peliblanca, a quien casi arrolla un auto. Pero bueno, que ella andaba buscando al
prota. Y bueno, al final Ushio se termina enterando que ella vivía en una gran casa, así que la va a dejar. Pero en eso la waifu despierta y esta al parecer puede ver a Tora. Además que le dice que ella viene de una familia en la que los demonios son algo conocido. En fin, que ahí llegan a la casa y el padre de la waifu aparece todo enojado. Además que ve al prota y medio que lo desprecia. Pero la cosa es que antes de irse, la waifu le enseña que su familia tenía encerrada nada más ni nada menos que a una diosa, que era justamente la niña de hace un rato. En eso vemos a esta diosa que se llama Mamori, la cual le pide ayuda al prota y a Tora, pues hace años atrás la encarcelaron bajo una barrera muy poderosa. Pero bueno, que ahí llega el padre de la peli blanca, quien intenta detenerlos, pues al parecer tener encerrada a esta diosa beneficiaba a la familia. Aunque bueno gente, esto le vale madres al prota y a Tora, pues ambos terminan ayudando a la diosa al ver que la peli blanca decide apoyarlos también. En eso una gran explosión surge, donde por fin la diosa vuela libre hacia el sol. Y aparte de esto, nuestros protas se van, sin antes ver que la diosa seguía estando con la peli blanca a su lado, al igual que lo hace el prota y Tora. Y bueno, ahora pasamos con la waifu Asako, quien vemos que tenía un sueño con el prota. Pero bueno, ya más tarde esta se va al colegio, aunque se le notaba repensativa sobre el prota y por qué este se había ido sin avisarle a nadie. En fin, que ahí por la tarde esta se va con su amiga. Todo esto mientras el prota ya estaba por irse de la casa de los hermanos, aunque ahí de pronto, en una especie de estanque de agua, termina viendo una visión de la waifu Asako y como esta estaba en peligro. Ahí Ushio corre a pedirle ayuda a los demás, donde al parecer esto era obra de un demonio que dominaba los espejos y para ello solo había una persona que podría ayudarles. Así pues parten un viaje y llegan a esta cueva, en donde sale un demonio con forma de espejo. Ahí este al parecer se lleva bien con los hermanos, pero al ver al prota se recaga de miedo al ver la lanza bestial, así que el man se va corriendo. Pero bueno, que al final tras escuchar al prota bastante desesperado, decide ayudarlos, donde primero les muestra el pasado. Y es que al parecer las waifus habían acordado una pijamada, pero en eso Asako ve un espejo, algo raro, aunque deciden no darle importancia. Pero bueno, así pasa la noche, donde vemos que la waifu estaba recordando que de niños el prota la había salvado de un ataque de un perro, lo cual siempre recuerda con mucha ilusión. Pero en eso y de la nada, del espejo de antes sale un demonio que se come a Mayuko y se lo lleva. Así pues volvemos con el prota, donde el demonio espejo les abre un portal que los termina llevando hacia Asako, donde ahí se la llevan con ellos hacia el mundo del malote. En eso lo encuentran, pero el malote medio que los inmoviliza, aunque esto no es nada para Tora, pues logra esquivarlos y así darle una chance a Ushio de rematar al malote de un pinche golpe. Y bueno, así es como el prota salva de nuevo a la waifu, la cual ya media despierta lo ve y se alegra de que haya venido a salvarlas. Pero bueno, que ahí más tarde las waifus sonrojadas se piensan que todo había sido un pinche sueño. En fin, cosas del anime. Bueno, tras esto vemos que muchos demonios hablaban sobre que el hijo de aquella despreciable mujer ahora portaba la lanza bestial, por lo que estos sí o sí tendrían que eliminarlo. Y ahí volvemos con el prota, quien iba en un bus con Tora, quien por cierto iba re emocionado, pues era su primera vez que se subía uno. Pero la buena onda no duró mucho, pues en eso Tora cambia su cara y se pone bastante serio, pues muchos demonios iban hacia el prota con ganas de acabarlo. Así pues ocurre que aparece uno quien termina acabando con el conductor, lanzando lejos el autobús. Pero el real problema es que ahí aparecen cientos de demonios, por lo que obligados se ponen a correr, aunque nuevamente estos son acorralados. Pero la buena suerte es que la lanza del prota se mueve sola y lo termina salvando. En eso Ushio se encuentra con otro demonio, aunque este era inofensivo, y de hecho hasta lo termina sanando. Ahí el prota se siente reconfundido, pues no sabe por qué lo persiguen. Pero ahí este man le dice que realmente lo persiguen por su madre. Ahí le cuenta la historia de cómo un día surgió un demonio que era recontra OP y que quería acabar con demonios humanos, y debido a esto todos los demonios se unieron para enfrentarlo. Pero existió una mujer quien protegía a la bestia por una extraña razón que nadie sabe. Y bueno, mientras pasaba esto, este otro demonio ultra gigante le termina de contar la historia a Tora, y es que realmente todos los demonios lograron herir al demonio más poderoso. Pero el tema es que para que el demonio se curara, se encerró en una cueva con una barrera muy poderosa que ningún demonio pudo pasar. Y la cuestión es que esta barrera la puso una desconocida mujer que tenía un increíble poder mágico. Y bueno, que ahí Tora da de suponer que esa mujer era la madre del prota. En fin, en eso Ushio de la nada se vuelve a encontrar con muchos demonios, pero en eso ve a un abuelo indefenso, así que lo termina salvando y ambos corren hacia el pueblo más cercano, cosa que logran y se resguardan en una tienda. Ahí el abuelo termina charlando con el prota, donde nuestro man le cuenta toda su historia y cómo había llegado hasta lo que es ahora. Pero bueno, que ahí termina regalándole un pan al abuelo, mientras nuestro prota se veía bastante enojado por el hecho de que los demonios no se lleven bien
bien con los humanos. Pero bueno, que ahí salen de la tienda y de la nada aparecen muchos demonios que los comienzan a atacar, donde ahí no le queda de otra que decirle al abuelo que huya, mientras que nuestro prota corre por todo el pueblo, alertando a los humanos de que se resguarden. Así logran alejarse del pueblo. Sin embargo, los demonios eran demasiados, dejándolo así bastante la F. Sin embargo, ahí llegan los hermanos de antes, quienes comienzan a proteger al prota, diciéndoles que hasta darían su vida por él. Y bueno, como van las cosas, parece que va a tener que ser así, pues realmente habían demasiados demonios. Todo esto mientras Tora estaba en el bosque sin hacer nada. Aunque bueno, cuando Ushio realmente iba a valer madres, bueno, a Tora no le quedó de otra que llegar y protegerlos, llevándoselos hacia otra parte. Sin embargo, ahí el prota entra en una gran niebla, y en medio que lo atrapa en un templo, donde en eso una voz le va diciendo que entre al lugar, donde le pregunta si quería a su madre, a lo que el man le dice que no lo sabe, y que realmente quería saber el motivo de por qué siempre le ocultaron su existencia. Así es como termina llegando ante estos dos, donde ahí entre ellas estaba la diosa Momori de antes, y el otro man era el líder de los yokai, o sea, de los demonios. Ahí él le dice que todos odian a su madre, pues ella protegía a la bestia de las 9 colas, el llamado Hakumen no Mono, que casi parecía un Pokémon. Bueno, la cosa es que básicamente le cuenta la misma historia de antes, de que esta bestia quería la destrucción total, que luchó contra todos y que al final quedó herido y se resguardó bajo una barrera que puso una extraña mujer. Pero bueno, que esto realmente pasó hace muchos años atrás, así que con el paso de las generaciones, el linaje de aquella mujer que protegió la barrera se ha ido pasando de generación en generación, y se supone que la madre del prota es quien actualmente defiende la barrera. Así que bueno, que ahí el líder le dice que si él quiere ir a conocerla y saber por qué protegía a la bestia, que lo haga, y que de ahora en adelante ningún demonio lo atacaría. Ahí el prota desconfía un poco de él, pues realmente lo acababa de conocer, aunque al final ve que el abuelo que salvó en el pueblo era el mismísimo líder de los demonios. Sí, ok, que en eso el prota oye una pelea, pues resulta que Tora se iba a madrear con este otro gigante, y para que la cosa no se ponga chunga, el líder dicta una pelea 1 versus 1, en donde el ganador decidirá qué ocurriría con el prota. Así es como comienzan los chingadazos, donde vemos a Tora complicado al comienzo. Sin embargo, este se deja de juegos y se pone en modo ultra serio, logrando así derrotarlo con facilidad. Y bueno, así vemos que por fin los demonios no atacarían más al prota. Y no solo esto, sino que ahora también vemos que Tora parece querer acompañar al prota en sus aventuras, donde le dice a todos los demonios que ahora él ya no era la bestia que recuerdan, pues él ahora era Tora. Y bien gente, si quieren saber qué ocurrirá con el prota y el secreto de su madre, pues lleguemos a 15.000 likes y subo la segunda parte.